Esto es el Semanario Noticias con Alan García. Quiero agradecerle que nos acompañen en una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García y este es el avance informativo. Explosión en Beirut, negligencia o atentado. 15% de restaurantes en nuestro país han sido cerrados por la COVID-19. Se reconoce a México por su labor ante la pandemia. Trabajadores de la compañía Sago bloquean Poza Rica, exigen cobro de 5 quincenas que no les han sido pagadas. La Volpe podría enfrentar nueva sentencia por acosos cometidos a expodóloga del Chivas. En nuestro país, casi el 15% de los restaurantes han tenido que cerrar por problemas con la pandemia de COVID-19. Esta cifra, poco falta para que sea alarmante, porque las personas se están quedando sin trabajo, los empresarios ya no tienen con qué seguir pagando los salarios. Vamos a esta información. Cierran 90,000 restaurantes por COVID-19. Sector prevé recuperación rápida. Hasta el momento han cerrado 14.15% de los 635,788 restaurantes registrados antes de la pandemia, detalló la Canirac. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados prevé que la recuperación del sector tras la pandemia del coronavirus tomará solo un año, es decir, será más rápida que en otras industrias, pero esto se deberá al elevado cierre de negocios. Al término de la reunión de la Asociación Mexicana de Restaurantes, el presidente de la Canirac, Francisco Fernández, señaló que al tener menor número de negocios por la crisis, los sobrevivientes podrán tener un crecimiento en sus ventas. Personal médico será reconocido con la condecoración Miguel Hidalgo. En nuestro país, de esta manera, se reconoce la importante labor que realizan en la pandemia contra el COVID-19. Condecorarán a personal médico que atiende casos de COVID-19. Será reconocido con la condecoración Miguel Hidalgo el próximo 16 de septiembre, previo al desfile cívico-militar que cada año se realiza para conmemorar la independencia de México. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó la fecha, cuando se entregarán las 58 condecoraciones. De igual forma, añadió que todavía no se tiene lugar donde se darán los reconocimientos. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. El gran número de armas que en nuestro país circulan y con las cuales se cometen asesinatos o se cometen ilícitos provienen de Estados Unidos. Esta es una situación que es sabida por todas las personas, pero hasta el momento no se ha hecho nada por frenarlo. El 67% de los homicidios en México se cometen con un arma de Estados Unidos. El gobierno mexicano ha solicitado oficialmente a Estados Unidos detener el flujo ilícito de armas mediante medidas más estrictas para la venta e inspecciones fronterizas. Ayer lunes, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores participó en el foro virtual El tiroteo en El Paso y el control del tráfico de armas a México, organizado en el marco del primer aniversario de un atentado racista contra mexicanos en un centro comercial en El Paso, Texas, en el que afirmó que la cantidad de armas que llegan a México provenientes de Estados Unidos provocan una violencia inusitada en el país. Para el Semanario Noticias, José Antonio Azuara. Los Emiratos Árabes han realizado la inauguración de una planta nuclear, lo cual ha causado preocupación entre los habitantes. Emiratos Árabes Unidos inaugura la primera central nuclear del mundo árabe y aviva el temor a la proliferación atómica en Oriente Próximo. La central Baraka introduce a Emiratos Árabes en el grupo de países de Oriente Próximo con capacidades nucleares junto a Israel e Irán. Informó para el Semanario Noticias Román Gustavo. La pandemia del COVID-19 en Bolivia va en ascenso. Se dice que todos los días cientos de cuerpos son retirados de las calles. La pandemia se recrudece en Bolivia en medio de la guerra política atizada por Evo Morales. Las fuerzas policiales retiran cientos de cuerpos fallecidos por COVID de las calles de las principales ciudades mientras el país se prepara para elecciones en octubre. Para el Semanario Noticias, Román Gustavo. En Beirut han avanzado las investigaciones en cuanto a la explosión que se presentó.
Dicen que fue por el almacenamiento de nitrato de sodio, pero recordemos que también se había dicho que fue posiblemente por un atentado. Fuerte explosión se registró en la tarde de este martes en el puerto de Beirut, capital del Líbano. Las investigaciones indican que todo se debió al mal almacenamiento de nitrato de amonio, específicamente 2.750 toneladas que llevaban ya 6 años almacenadas. Las imágenes de la explosión de este martes en Beirut dieron la vuelta al mundo, y no es para menos. La fuerza del estallido y la violencia de la nube expansiva que formó el hongo que se generó dan cuenta de lo peligroso que es el químico que reaccionó. La explosión deja más de un centenar de muertos, más de 5.000 heridos y decenas de miles de personas sin hogar. De hecho, la potencia de la explosión se sintió incluso a 240 kilómetros del puerto de Beirut, en la isla de Chipre. Informó para el Semanario Noticias Román Gustavo. Bueno, pues ahí tiene la información en cuanto a lo sucedido en Beirut. En cuanto a esta explosión, se han dicho muchas cosas, se ha comentado. En primera instancia se decía que había sido un atentado, un posible atentado por un misil lanzado por alguno de los enemigos de este país. Pero bueno, de acuerdo a las investigaciones y esta información que nos presentaron, todo hace pensar que fue por el material almacenado en esa zona. En la ciudad de Poza Rica se presentó un bloqueo por parte de trabajadores de la compañía Sago, donde exigen que Petróleos Mexicanos intervenga ante la compañía Sago para que les sean pagados sus salarios de más de 5 quincenas de algunos de ellos que tienen sin cobrar. Lo que ellos no saben que Petróleos Mexicanos no tiene injerencia en este asunto, sino que es la compañía quien se tiene que hacer responsable de los pagos. Vamos a esta información en las breves petroleras. Trabajadores que en plena contingencia sanitaria fueron obligados por la empresa Sago a laborar en turnos de hasta 72 horas. No han podido cobrar sus salarios debido a la indolencia y a la avaricia de los dueños de esta empresa contratista de Petróleos Mexicanos. Arremetieron contra Arturo Zavala, representante legal de dicha compañía, quien mediante toda clase de argucias y mentiras ha evadido el pago de 5 quincenas a decenas de obreros. Según la empresa, en todo momento intenta justificarse y culpa a la pandemia de la falta de dinero. También acusan a Pemex de impagos por servicios especializados de transporte. Pero la realidad es que están violando derechos laborales y humanos de los trabajadores al jinetear el dinero de sus salarios. Los afectados están haciendo un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se practique una inspección a Grupo Sago y se aplique las sanciones que establece la legislación federal. Asimismo, se está solicitando que el órgano de control interno de Pemex investigue todos los contratos en los que participa Sago, pues existe sospecha de prácticas ilegales y posible contubernio de funcionarios. Este caso también amerita una investigación del Servicio de Administración Tributaria SAT, pues al no pagar sueldos también se incurre en una omisión de pago de impuestos, algo que es grave. La OPEP y sus aliados empiezan poco a poco a reactivar la producción a medida que la actividad regresa a las economías y la demanda de petróleo aumenta. En la teleconferencia celebrada por los 23 países que conforman la coalición, liderada por Arabia Saudita y Rusia, han acordado elevar la oferta de crudo. Los recortes implantados tras el estallido de la pandemia seguirán vigentes, pero serán moderados. Los productores han acordado moderar los recortes hasta los 7.7 millones de barriles diarios, a partir de agosto, frente a los 9.6 millones de barriles que existen hasta el momento. La detención de Emilio Lozoya da nuevas esperanzas a la clase obrera, ya que se permitirá investigar a fondo las irregularidades cometidas por el ex líder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps. Se prevé que la detención del exdirector general de Pemex, más allá de ser una sola expectativa mediática, abrirá la puerta para conocer a fondo un entramado de lavado de dinero, desvíos de recursos y exfuncionarios corruptos involucrados. La clase obrera está confiada de que la información proporcionada por Emilio Lozoya Austin permitirá que las autoridades federales puedan lograr llevar a cabo su trabajo con el resultado que todos los mexicanos esperan, que es la detención y cárcel para cada uno de los delincuentes de cuello blanco. Cabe destacar que Romero Deschamps por décadas formó parte activa del priismo, siendo artífice intelectual del robo desmedido a Petróleos Mexicanos y que apoyó sin recato el desmantelamiento y robo de Pemex a través de la denominada reforma energética. Informó para Semanario Noticias Augusto Peloni. Es tiempo de ir a los deportes. Vamos a escuchar todo lo que acontece en el mundo de los deportes en México y en el mundo. Estos son los deportes en el Semanario Noticias. Mi nombre es Sandro Algieri y esta es la información.
El polaco Robert Lewandowski encabeza la tabla de anotadores en la Champions League, con una ventaja de 11 goles sobre sus perseguidores, con la eliminación del Borussia Dortmund a manos del Paris Saint-Germain. Justo antes de la interrupción de los partidos en marzo a causa del coronavirus, Lewandowski se posiciona por encima del prodigioso noruego Erling Haaland, quien con 10 goles ocupa el segundo lugar, y aún así, ya no puede alcanzarle. El comité ejecutivo de la UEFA ha decidido anticipar la fecha para limpiar a los jugadores amonestados, así como al cuerpo técnico después de los octavos de final, en lugar de eliminar las tarjetas amarillas tras los cuartos como es costumbre, lo que hace que este sea un acontecimiento único, de modo que los jugadores quedarán limpios 2 partidos antes de la final por cuestiones de la pandemia. Ricardo Lavolpe se ve involucrado de nueva cuenta en situación penal por el agravio cometido en contra de Belén Coronado, la ex podóloga del Chivas, luego de que ella se hubiese amparado legalmente tras los acosos cometidos por el ex DT del Guadalajara. De esta manera podrían emitir una nueva sentencia en la cual se acrediten los cuerpos de los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual hacia su persona. Chávez regresa al ring a sus 58 años en una pelea de exhibición contra su compatriota Jorge el Travieso Arce para recaudar fondos y dar ayudas a las personas afectadas por COVID-19. Chávez reconoció que a su edad cuesta mucho trabajo correr, pegarle al costal y boxear, pero tiene la motivación de reunir dinero como forma de ser solidario. Quiero irme a los lugares más pobres de Culiacán y Tijuana a llevar despensas y cubrebocas para esta pandemia, explicó el ex campeón mexicano. Estas fueron las breves deportivas. Regresamos del otro lado del estudio. Para el Semanario Noticias informó Sandro Algieri. Tenga usted un excelente inicio de semana. Bien, pues ahí tiene la información de los deportes y se ha recrudecido nuevamente. Están poniendo el dedo en la llaga en el caso de Ricardo Antonio Lavolpe, de este suceso que se había presentado donde la podóloga había denunciado a Ricardo Lavolpe por presuntamente haberla acosado y haberle hecho algunas propuestas indecorosas. Ahí está el avance en cuanto a esta investigación y bueno, pues es posible que se deslinde alguna responsabilidad en contra de Ricardo Antonio Lavolpe. Vamos a otra sección que es de las favoritas de todos ustedes. Vamos al mundo de la farándula. Farándula. Yo soy Simone O'Neill y esta es la información. El director de Toy Story 3 aclara si los juguetes pueden morir. Toy Story, la película que ve cómo los juguetes cobran vida y tienen sus propias aventuras cuando los niños y adultos no miran, sigue dejando algunas dudas en el aire. Una de las más recurrentes es si los juguetes pueden morir, a lo que un usuario de Twitter ha lanzado esta pregunta al aire, y el director de la tercera película de Toy Story se ha dado su respuesta. Los juguetes no pueden morir estrictamente hablando. Sin embargo, en caso de ser completamente destruidos, se acabará el juego para ellos. Si los juguetes de Toy Story 3 hubieran terminado su andadura en el incinerador, probablemente su existencia habría llegado a su fin. Espalda y en bikini, la foto de la ex de Luis Miguel que cautivó a todos. La actriz y cantante mexicana de 45 años, ex esposa del cantante Luis Miguel, parece no tener el problema del paso de los años. Araceli compartió una fotografía en las redes sociales en la cual se le puede ver de espalda ante la cámara luciendo un bikini negro con un bello paisaje de fondo, generando el suspiro de sus millones de fanáticos. La pic de la expareja de Luis Miguel fue compartida por una fandom dedicada a la vida del artista y replicada por la misma en su cuenta oficial. El vocalista y compositor de Metallica revela lo que piensa sobre Bon Jovi y su forma de ser. Cuando le preguntaron sobre contestó que él es muy pretencioso, solo mira una foto de él y hay algo que no cuadra. Parece como si estuviera escondiendo algo. Su publicidad para Versace, ser estrella de cine, Dios, no puedo soportarlo. Además, aseguró que en todos estos años aprendió que uno tiene que ser uno mismo, diciendo, no importa qué hagas, eso atraerá a un público. Es tan simple como eso, como la ley de atracción. Si te estás sacando la imagen de ese imbécil que no quiere caer y termina en el hoyo, atraerás al tipo de fanáticos que buscan ese tipo de personaje. Ahora me doy cuenta de que todo lo que puedo hacer es vivir y sobrevivir a la vida, reflexionó el frontman de Metallica a sus 57 años de edad. Y con eso concluimos los espectáculos de la semana. Informó para el Semanario Noticias Simone O'Neill. Bien, pues esto es lo que hemos tenido de información en el Semanario Noticias. Nos despedimos no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado en estos minutos de información. Por aquí nos vemos la semana que entra. Me voy, pero no sin recordarles que en su pantalla en este momento están apareciendo el correo electrónico a donde usted se podrá comunicar con el Semanario Noticias, donde el equipo de profesionales que conforman este semanario darán seguimiento a todas las quejas y denuncias que realicen en este espacio y sobre todo serán de manera anónima si usted así lo desea. Nos vemos la semana próxima. Soy Alan García. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue el Semanario Noticias con Alan García.